La heurística de la accesibilidad es un proceso por el que una persona calcula inconscientemente la frecuencia o probabilidad de un suceso en función de la simplicidad con la que se interpreta más fácilmente un ejemplo o circunstancia. En este tipo de análisis, la persona se basa en un conjunto limitado de ejemplos y circunstancias. Esto conduce a una facilidad para evaluar el riesgo y predecir la importancia de un suceso a simples inferencias basadas en la experiencia personal. Como consecuencia, el proceso es subjetivo. Por ejemplo, una persona dará preferencia al producto médico más publicitado, aunque su análogo de marca desconocida cueste un orden de magnitud más barato. Historia de la investigación. Hasta mediados del siglo pasado, la visión predominante del hombre era que se trataba de un ser práctico y coherente. Sin embargo, en 1957, el científico estadounidense Herbert Simon presentó en Sociedad un trabajo en el que exponía la teoría de que la practicidad y la racionalidad de una persona durante la toma de decisiones se encierran en estrechos marcos. Según el concepto de Simon, una persona intenta mostrar racionalismo en la consecución de objetivos, pero debido a limitaciones cognitivas, no se manifiesta plenamente. El estudio del fenómeno de la heurística de disponibilidad reunió en 1974 a Daniel Kahneman, especialista en psicología experimental y social, y Amos Tversky, economista y científico en el origen de la psicología cognitiva. Sostenían que intentar explicar el comportamiento humano únicamente desde la perspectiva del racionalismo era infructuoso e inútil. Los científicos definieron el objetivo de su empresa conjunta: calcular e investigar las principales características heurísticas del pensamiento probabilístico. El concepto era que, cuando se enfrenta a una tarea compleja en la que es necesario calcular la probabilidad o frecuencia de un determinado suceso, una persona se guía por un conjunto limitado de principios heurísticos. Esto se explica por el deseo de facilitar la búsqueda de una solución. Los científicos han identificado 4 estrategias heurísticas principales: la accesibilidad, representatividad, fijación, estabilización. Desarrollaron este tema en sus otras colaboraciones. ¿En qué situaciones nos falla la heurística de la accesibilidad? El término heurística de disponibilidad se refiere al fenómeno psicológico de la predisposición de una persona a evaluar la probabilidad de algo basándose en la facilidad para encontrar ejemplos que prueben o refuten lo que se cuestiona. La heurística no es capaz de prever todos los matices de una situación, lo que lleva al individuo a cometer errores. Veamos los casos en los que la heurística de la disponibilidad tiene un impacto negativo. Estimación de la probabilidad de un suceso. El individuo valora como más posible el suceso que ha ocurrido antes o que es más fácil de asumir. Estimación de la frecuencia de un suceso. Una persona valora como más frecuentes los sucesos que han ocurrido repetidamente a sus seres queridos. Evaluación de la interrelación de los acontecimientos. Una persona cree en la interconexión de los acontecimientos que son más fáciles de imaginar juntos. La heurística de la accesibilidad se basa en la facilidad para reproducir en la memoria determinados hechos, acontecimientos o fenómenos. La persona considera más posibles o válidos aquellos acontecimientos que son más fáciles de recrear y visualizar. La heurística de la facilidad de recuerdo. Para familiarizarnos con los errores que comete la gente bajo la influencia del heurístico de accesibilidad, consideremos un experimento realizado por D. Kahneman y Tversky. Los participantes en el experimento se dividieron en 2 grupos. A cada grupo se le leyó una lista de 39 nombres femeninos y masculinos. En el primer grupo, la lista constaba de 19 nombres masculinos y 20 femeninos. En el segundo grupo, se leyeron 19 nombres femeninos y 20 masculinos. Además, en el primer grupo destacaban más los nombres masculinos y en el segundo los femeninos. Durante el interrogatorio posterior, los sujetos del primer grupo observaron que entre los nombres enumerados predominaban los nombres masculinos, mientras que en el segundo grupo, nombres femeninos. ¿Qué contribuyó a la facilidad de recuerdo? Hay varias razones que explican este fenómeno: viveza, facilidad para fijar en la memoria el acontecimiento. En este experimento, la publicidad de las personas mencionadas, la relación directa con el suceso. Por ejemplo, una persona considera más probable un accidente de coche si lo ha visto directamente, no solo si ha leído sobre él. Lo reciente del suceso,
Los sucesos ocurridos en un pasado reciente se recuerdan más fácilmente. La heurística de la facilidad de representación. Al tomar una decisión con ayuda de la heurística de accesibilidad, lo primero que se activa es la memoria. Si no hay situaciones, acontecimientos o fenómenos relevantes en la memoria, interviene la imaginación. La probabilidad o intensidad de que se produzca un acontecimiento no depende de que éste sea fácil de reproducir en la imaginación. Sin embargo, la falta de reconocimiento de este hecho es la causa de la aparición de la heurística de la disponibilidad. Los perjuicios de la heurística de la disponibilidad. En la vida cotidiana, los humanos aplicamos la heurística de la accesibilidad en todas partes. Por ejemplo, juzgamos la incidencia de la hipertensión basándonos en el número de casos de esta enfermedad que han sufrido nuestros familiares y amigos. Calculamos la frecuencia del divorcio basándonos en el número de divorcios entre nuestros conocidos, parientes y amigos. Y lo que es más importante, calculamos la probabilidad de un suceso en función de la facilidad con que se presenta. Creemos que un acontecimiento que podemos imaginar existe realmente, y que lo que está más allá de nuestra imaginación, no. Ejemplos. Cada uno de nosotros se ha visto repetidamente en una situación en la que las decisiones que tomamos están influidas por la heurística de la disponibilidad. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación informan sobre una persona que ha ganado una gran suma de dinero en la lotería, la venta de boletos aumenta considerablemente. En este caso, la fuerza motriz es la emoción. Sin embargo, también es un factor importante un ejemplo cercano. El ganador era un simple hombre corriente, como la mayoría de nosotros. Las noticias sobre el creciente número de robos de coches tienen un efecto similar en la gente. Esto lleva posteriormente a un aumento de la compra de sistemas de seguridad para garajes. Los fabricantes de diversos productos utilizan técnicas de marketing similares, desde la publicidad de detergentes en polvo hasta la de alimentos para bebés. Al ver en las noticias que en algún país aumentan los casos de gripe, la gente prestará atención a las personas con síntomas de resfriado, temiendo infectarse con una enfermedad terrible. Cuando una persona oye en los medios de comunicación que se está reduciendo el tamaño de una empresa, temerá que le ocurra el mismo triste destino. La heurística de la disponibilidad es una forma de tomar decisiones en situaciones poco comunes y bastante comunes sin pensar demasiado. Conclusión. La heurística de la disponibilidad nos obliga a cometer errores. Y para minimizar más errores de cálculo, no hay que fiarse solo de la memoria o la imaginación. Hay que intentar analizar a fondo. La reflexión inconsciente desempeña un papel importante en el proceso de toma de decisiones. Cuando des un paso importante, esfuérzate por calcular todas las opciones posibles, y cuestiona incluso aquellos hechos en los que tenías una confianza inquebrantable.